Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas las presentes en la tarde de hoy. Esperamos que hayan disfrutado el almuerzo. Es una gran dicha estar aquí compartiendo con ustedes y con tan distinguidos miembros de mesa el día de hoy, don Félix Cañeda a mi izquierda, don Octavio Sánchez a mi derecha, don Octavio Ramírez, perdón, y estamos esperando que nos acompañe don Ricardo Sancho, que pronto estará incorporándose a la mesa. Cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de agricultura, necesariamente debemos preguntarnos cuáles son las finalidades que persiguen precisamente las actividades productivas y cómo empatarlas con los desafíos a los que nos encontramos en este momento y que generaron la emisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta forma, la finalidad de esta mesa es relacionar el cambio climático con la seguridad alimentaria y cómo es posible ofrecer soluciones, no solo hacer un diagnóstico del problema, sino también cómo afrontar o cómo buscar generar la mayor cantidad posible de seguridad alimentaria o de todos los beneficios que ésta genera y a la vez afrontar el cambio climático e ir buscando soluciones. De esta forma, sin mayor preámbulo, procedo a darle las palabras para iniciar a don Octavio Ramírez. Don Octavio Ramírez Mixter actualmente es el coordinador residente de la representación de la FAO en Costa Rica. Desde 1986 labora en la FAO, es máster en Desarrollo Rural de la Universidad de Bahía en Brasil, es máster en Planificación y Desarrollo de la Universidad del Estado de Morelos, tiene una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del ICAP, anteriormente fue coordinador de Desarrollo Rural de Mideplan, director del Proyecto de Reordenamiento Agrario y Desarrollo Rural de la Comisión de Comunidades Europeas. De esta forma procedo a darle la palabra a don Octavio Ramírez, quien nos va a hacer una explicación magistral de la seguridad alimentaria y la va a relacionar al cambio climático a forma de introducción en la mesa. Por favor, don Octavio, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación del Colegio de Abogados para participar, digamos, en este congreso, ¿no? Y particularmente en esta mesa redonda sobre seguridad alimentaria y cambio climático. Se vuelve a ir. Bueno, ok, entonces para iniciar, digámosle, primeramente queremos hacer una rápida conceptualización de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, esta es la definición, digamos, que se adoptó en la Cumbre Mundial de la Alimentación, ¿verdad?, en 1996, que dice que seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida activa y sana, ¿no? Y aquí entra también otro elemento que, si bien no está en esta definición, que es el tema cultural. O sea, digámosle que no necesariamente cualquier alimento, sino aquel alimento que corresponda, digámosle así, a aquel país, a aquella lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, vamos a ir para atrás, ok. Pero había algo más, bueno, no importa. Ok, entonces, en materia de seguridad alimentaria, tenemos aquí abajo cuáles son las dimensiones de la misma, ¿no? Porque a veces, digámosle así, dependiendo de dónde nos ubiquemos, digamos, asociamos ese concepto a, en este caso, por ejemplo,
a inocuidad, en otros casos se asocia, por ejemplo, a producción simplemente, ¿verdad? En otros casos, pues se ve el tema de ¿cómo se llama?, alimentación saludable. O sea, todos estos elementos tienen que ver con el concepto. Entonces vamos a tratar de aclararlos, ¿no? En primer lugar, bueno, la seguridad alimentaria tiene una dimensión que conocemos como disponibilidad, ¿verdad? La vemos ahí abajo. Esto significa que en un país, en una zona, en una localidad, etcétera, tenemos, digámosle, alimentos, ya sea producidos, ¿verdad?, ahí mismo, ¿verdad?, o ya sea que vienen de otra zona del mismo país o que incluso puede ser que vengan del extranjero, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como disponibilidad. El otro tema es acceso, ¿verdad? Y entonces ahí se habla de acceso físico y acceso económico. Cuando hablamos de acceso económico tiene que ver la capacidad, digamos, que tienen específicamente la gente de poder adquirir el alimento, ¿no? O sea, que puede ser que un supermercado, el mercado, etcétera, esté lleno de alimentos sanos, nutritivos y que consideran, digamos, el elemento cultural, pero no así tiene el dinero para adquirirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de acceso. Y en el otro caso puede ser un acceso físico que tiene que ver, por ejemplo, con que en un momento dado hay una inundación, ¿verdad? Y entonces en ese momento, por razones de que no puede llegarse a la zona donde se pretende, no hay acceso, ¿verdad? Aun cuando tenga mucha plata en la bolsa. Entonces ese es otro elemento. Después está el asunto de utilización, y eso tiene que ver un poco con la utilización biológica, ¿verdad? Entonces el asunto es que estos alimentos sean bien recibidos por el organismo, ¿verdad? Entonces, no cualquier alimento, digamos, provoca el mismo efecto en el organismo, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso se habla de alimentación saludable, etcétera, etcétera. Ok, bueno. No me deja. Perdón, un momentito, tengo un problema tecnológico aquí. ¿Qué será? Bueno. Ok. Entonces, el tema de utilización, como les decía, tiene que ver con la absorción, tiene que ver también con el tema de salud, ¿verdad? El cómo se manipulan los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro tema que es muy importante también, que es la estabilidad. O sea, usted puede, digamos, tener acceso a alimentos, pero el tema es que lo tenga siempre. Entonces, en la medida en que usted lo tenga siempre, en esa medida se puede hablar de estabilidad. Caso contrario, estaríamos hablando de otra situación, digamos, diferente, ¿no? Porque no va a ser que el lunes pueda comer y el miércoles no, por decir algo, ¿no? Entonces son ese tipo de condiciones. Entonces, estos serían así a grosso modo y de manera muy general las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. Y ya ve que esto tiene que ver con diferentes disciplinas, tiene que ver con diferentes instituciones, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de disponibilidad, estaríamos hablando ahí, por ejemplo, del tema económico, pero también del tema que, por ejemplo, de riesgo de desastres, ¿verdad? Cuando estamos hablando de acceso, estamos hablando también del tema económico, ¿verdad? En el caso de disponibilidad, antes, digamos, también hablamos del tema de productivo. En el tema de utilización tenemos que ver con temas salud, nutrición, etcétera, ¿verdad? Y el tema estabilidad tiene que ver con la situación, digamos, que puede estar pasando el país, o incluso la estabilidad puede estar también relacionada con el acceso económico, en este caso, de la gente, ¿no? Ok, entonces eso por un lado. Entonces cuando nosotros vemos de ahí para arriba, todo esto tiene que ver con medios de vida agrícolas, ¿no?, que están vinculados directamente, digamos, a la seguridad alimentaria, pero no en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, agricultores, pescadores, pastores, habitantes que trabajan en la forestería, etcétera, ¿no? Y otros medios de vida. Todo esto tiene que ver con ingresos, ¿verdad? O sea, la población, los productores, etcétera, pues tienen un nivel de ingreso. Y eso también tiene que ver con precio de alimentos. Entonces también, que es el otro elemento que juega. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el 2007, 2008, ¿no?, cuando se presentó la crisis alimentaria,
y había un problema ahí de volatilidad en los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, este es un tema, digámosle, que hay que considerar porque dependiendo de eso, la gente tiene acceso o no a determinados alimentos. Y en algunos casos, digamos, tendría que variar, por ejemplo, su dieta por razones de los precios de los alimentos, ¿verdad? Digámosle, y que podría eso estar generando cambios importantes en cuanto a la alimentación saludable. Bueno, todo esto se va en un mercado, o sea, ¿verdad? Y a su vez, esto genera, digámosle así, una cantidad y una calidad de productos, ¿no? Entonces, aquí hay autoconsumo, aquí hay producto para la venta, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Por el otro lado, pues todo eso tiene que ver también con emisiones, ¿verdad? Y absorción, por un lado, y cómo se usa la tierra, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar hablando de el capital productivo, podría estar hablando, por ejemplo, de plagas y enfermedades que de alguna manera normalmente existen y estas se ven, digámosle, aceleradas por el tema, digamos, del cambio climático, ¿no? Pero ahora vamos a ver más en detalle eso. Entonces, aquí, digámosle, cuando hablamos de cambio climático, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, podemos hablar de variabilidad y cambio climático, y aquí estaríamos hablando de acidificación, ¿verdad?, de los océanos, aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, cambios en las precipitaciones, perdón, y el tema de disponibilidad de agua, que es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto, que impacta, digámosle así, en los medios de vida y en los ecosistemas, digamos, en general, ¿no? Bueno, luego vamos a poder ver un poquito mejor eso. Por otro lado, es importante también tener en cuenta de que no todo está asociado a solamente el tema del hambre, ¿no? Porque nosotros tendemos a hablar y sigue siendo un problema muy importante, por supuesto. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de habitantes que padecen hambre, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de América Latina, para dar un ejemplo, tenemos 34 millones de personas que están padeciendo hambre, o lo que nosotros llamamos como indicador subalimentadas, ¿no? De estos tenemos 6.1 millones de niños en la región de América Latina y el Caribe, menores de 5 años que tienen tallas bajas, ¿no? Eso de alguna manera es un indicador muy importante porque eso va a repercutir en el desarrollo de ese niño, ¿no? Hay deficiencias micronutrientes que persisten como problemas nutricionales, ¿verdad? Entonces ahí hay hierro, zinc, vitamina A, etcétera, ¿no? O sea, son micronutrientes que no están en todas las personas por razones de su alimentación, ¿verdad? Hay 140 millones de personas con obesidad, que ese es otro tema muy importante y que es lo que nosotros llamamos la doble carga de la malnutrición, que por un lado por defecto o por deficiencia, perdón, y en el otro caso por exceso, ¿no? ¿Verdad? Y además tenemos 360 millones de personas con sobrepeso en la región de América Latina y el Caribe, lo cual es una preocupación muy importante en la actualidad. Y hay 3.9 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Si nos vamos a Costa Rica, nada más para dar un ejemplo rápido, ¿verdad? Tenemos que alrededor, incluso en estos días se ha estado en campañas en este sentido, ¿verdad? Y en los niños anda por el orden del 33% de los niños escolares, en edad escolar, tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y si ya lo vemos en adultos, supera el 60%, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que el problema es serio en Costa Rica y que somos, digámosle, los líderes en el tema de sobrepeso y obesidad en la región centroamericana, ¿no? Ok, entonces, por otro lado, y para no repetir, pero sin embargo hay que plantearlo, o sea, en el 2015 se estableció la Agenda 2030, ¿no? ¿Verdad? Que en este caso, digámosle, hay 17 objetivos que se plantean, el 1 y el 2, que son, digamos, de los más importantes, que es el fin de la pobreza y el fin del hambre, y así tenemos toda una serie de objetivos que tienen que ver con la vida marina, que tienen que ver con ¿cómo se llama? Alianzas, ¿verdad?, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tema es de que el tema alimentario y agricultura está vinculado con todos estos, en más o menor medida, ¿no?
Y entonces es importante también, y por eso les decía anteriormente, que el tema de seguridad alimentaria y nutricional va más allá de un enfoque, digámosle así, agrícola, o de un enfoque de salud, o de un enfoque educativo, etcétera, ¿no? Sino que es un enfoque multisectorial. Y el tema de la Agenda 2030 nos plantea, de hecho, eso, ¿no? ¿Verdad? Por el hecho de que estos objetivos, digamos, de desarrollo sostenible, vinculan unos a otros, ¿no? O sea, en otras palabras, ningún objetivo es, digamos, se puede superar si no se ataca también los otros, ¿no? Sigo teniendo problemas. Ok. Perfecto. Ok, entonces por otro lado, digamos, tenemos que la malnutrición, la pobreza, y en nuestro caso, que le damos énfasis a la pobreza rural y el cambio climático, son los desafíos de hoy y de mañana, ¿no? El cambio climático representa una importante y creciente amenaza para la seguridad alimentaria mundial, ¿verdad? Y, bueno, y lo vemos, digamos, con los ejemplos que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿verdad? Donde en el pasado, digámosle, tormentas tropicales y huracanes no tocaban Costa Rica y hemos tenido el huracán Otto, etcétera, ¿no? Para dar una idea, ¿no? Y este año podrían darse 2 huracanes, digamos, que podrían tocar tierra costarricense. Entonces es un tema que está ahí. Además, por otro lado, esto podría comprometer la capacidad de la agricultura para alimentar, ¿no? O sea, si bien existe una capacidad natural, normal, digámosle así, que está funcionando, este tipo de efectos, digamos, podría traer consigo cambios en esa capacidad en términos negativos, ¿no? Hay un efecto directo sobre los más vulnerables, ¿verdad? Y además esto dificulta el avance hacia la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza. O sea, todo este tipo de cosas, digámosle, ponen de alguna manera en cuestión las políticas que se están desarrollando sobre estos temas. Aún sin cambio climático, la FAO ha estimado que para satisfacer la demanda de alimentos en el 2050, la producción agropecuaria debería ser un 60% mayor que en el 2006. Y estamos hablando acá de que también no es posible pensar en incrementos de área, ¿no? Porque la frontera agrícola prácticamente está agotada. Entonces, aquí tenemos que pensar en una intensificación sostenible, o sea, en otras palabras, en una intensificación de la producción, pero que no afecte al medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que tenemos que ver. Por otro lado, hay una agudización de los efectos negativos del cambio climático, que eso también va a dificultar el llegar a alcanzar, digamos, la meta del 2030, ¿no? Como visto en los 17 objetivos, ¿no? Que ustedes lo han visto ya en varios expositores acá. El desafío en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es impulsar políticas públicas que garanticen, en el caso de la agricultura, por ejemplo, que tengamos una agricultura adaptada al clima, ¿no? Que esté articulada con otros sectores y actores, ¿verdad? O sea, no puede ser una agricultura per se, ¿verdad? Que sea sensible a la nutrición y a la salud humana, ¿verdad? Y que sea socialmente responsable e inclusiva. Y por supuesto, muy importante, ¿no? O sea, nadie va a hacer agricultura si no es rentable y que genere calidad de vida y oportunidad para todos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aquí tenemos el tema de poner fin a la pobreza y el hambre, el tema de la prosperidad que se plantea en los ODS, el tema de proteger los recursos del planeta, las alianzas que son muy importantes para poder llegar a esto, o sea, no es un problema de gobierno únicamente, no es un problema de la sociedad civil únicamente, no es un problema de los organismos internacionales, es un problema de todos, ¿no? Y entonces entre todos tenemos que ver cómo lo resolvemos, ¿no? De ahí el tema de que la promoción de políticas intersectoriales para el uso sostenible de recursos naturales, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático son elementos, digámosle así, que están articulados, ¿no? Y en ese sentido es importante el fortalecimiento de políticas agroambientales, que se ha venido señalando en los diferentes expositores, el programa regional de formación en resiliencia, digamos que es un tema que nosotros estamos impulsando, los mapas de riesgo de agroclimático,
y apoyo a los procesos de ordenamiento territorial, ¿verdad? En este caso, el tema de zonificación de la producción, el desarrollo de sistemas regionales y nacionales de alerta temprana, ¿verdad? Sistemas de información de riesgo de sequía, por ejemplo, ¿verdad? Especialmente en la zona de Guanacaste, pero no únicamente, porque tenemos también, por ejemplo, tendemos a decir que en Costa Rica solamente Guanacaste es el que padece sequía. Sin embargo, en la zona atlántica, que es donde se dice que el tema es simplemente resolver el problema de exceso de agua, ¿no? Resulta que hay épocas, o sea, 3, 4 meses de sequía también igualmente, ¿no? Entonces son temas que también hay que valorizar, ¿no? El manejo de cuencas, la valorización de los servicios ecosistémicos, el tema de reforestación, bueno, que se ha planteado también anteriormente, y la agroecología y otras buenas prácticas, digamos, son necesarias para esto. Apoyar las políticas y programas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, visto como dos caras de la misma moneda, y la implementación de mecanismos financieros de transferencia de riesgo, en este caso muy importante considerar el tema del seguro. De ahí la importancia de fortalecer ese círculo, agricultura, nutrición, salud y educación, ¿verdad? Y combatir la malnutrición se convierte en un objetivo estratégico o clave, ¿no? Ok, entonces ahí la importancia del círculo de la seguridad alimentaria y nutricional, el tema de las políticas públicas que sean articuladas, el tema de la gobernanza, que es muy importante, o sea, cómo gestionar de manera articulada, y el tema de los marcos institucionales, ¿no? Entonces, un tema aquí que es muy importante, ¿verdad? Y que creo que lo vieron en la mañana, es el tema de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, y visto tanto en el sentido de los problemas económicos que tiene para la gente que tiene estos problemas, como también el problema económico que tiene, digamos, directamente a nivel de hogar, por razones de la mala utilización, digamos, en este caso, de los alimentos, y el impacto, por supuesto, que tienen en el ambiente, ¿no? Entonces, aquí el cambio climático ya está teniendo un impacto en la agricultura con severas implicaciones en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y el sector agrícola contribuye al cambio climático, eso lo tenemos claro, pero también tiene una contribución para en el tema de adaptación y en el tema de mitigación, ¿no? Y ahí la importancia sí de que las estrategias que se planteen consideren la adaptación y contribuir a la mitigación, ¿no? Bueno, voy a ir avanzando rápido porque aquí ya me hicieron, ok. Entonces, digámosle así, algunos efectos del calentamiento de la atmósfera y la agricultura, ¿no? Por una parte hay mayor frecuencia de extremos climáticos, tormentas, inundaciones, sequías, ¿verdad? Por el otro lado, la pérdida de biodiversidad en los medios frágiles, pérdida de tierras fértiles en las costas, ciclos prolongados, digamos, agrícolas, más prolongados en las zonas de clima templado-frío. Y esto es muy importante, incremento de la presencia de plagas y enfermedades. Por ejemplo, en el pasado, digámosle así, la garrapata no llegaba hasta la lechería, por dar un caso, ¿no? Y hoy día las lecherías están llenas de garrapatas, ¿verdad? Entonces es un detalle que es importante y que es producto de todos estos cambios, ¿no? Y por supuesto cambios, digamos, en la distribución y cantidades de peces y alimentos de origen marino, ¿no? Entonces, por supuesto que a medida que se incrementa la temperatura, pues las condiciones, digamos, de la agricultura van siendo cada vez más marginales, ¿verdad? Y ese es un tema que es importante tener. Aquí tenemos, por ejemplo, igual los impactos potenciales del cambio climático ya sobre pequeños productores, que son normalmente los más afectados. Por un lado, reducción del rendimiento, ¿verdad? Cambios en la disponibilidad de polinizadores, que ese es un tema también muy importante, o sea, sin polinización no hay vida, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay que considerar. Cambios de aptitud, cambios en brotes de plagas y enfermedades, que ya lo dijimos, y cambios en la disponibilidad de agua, que es un tema crítico, ¿no? Entonces, no es posible, digamos, erradicar la pobreza mundial si los pequeños agricultores familiares no son resilientes, ¿no? Entonces, las soluciones podrían ser mejorar los sistemas productivos, en este caso la innovación es clave, y tornar los medios de vida más resilientes, ¿no? Ok, entonces vamos a ir avanzando.
Ok, entonces aquí pasemos al de los pequeños agricultores. Sí, ese es. Ok, entonces en el caso de los pequeños productores, ¿verdad? Igual, reforzando lo que dije anteriormente, los cambios observados son aumento de la temperatura, las lluvias se concentran en un periodo más corto, que eso también es importante, o sea, en algunos casos llueve fuerte, pero en periodos cortos. Por ejemplo, en eso fue en Acatenango, allá en Guatemala, ya para dar cifras específicas, ¿no? En Los Santos, en Costa Rica, tenemos que aumento de las temperaturas, menos precipitación anual, las lluvias se concentran en periodos más cortos y hay incertidumbre en cuanto a cuándo comienzan las lluvias, ¿no? Aquí en Honduras, por ejemplo, en Lloro, tenemos aumento de temperatura, menos precipitación anual, las lluvias también igual se concentran en un periodo más corto y la época lluviosa está empezando mucho más tarde, ¿no? Bueno, eso sí, en Turrialba, Costa Rica, igual, aumento de la temperatura, menos precipitación anual y hay una incertidumbre sobre cuándo van a comenzar las lluvias, que eso pues genera incertidumbre de parte de los productores, ¿no? Don Octavio, okay. Disculpe. Sí, ya vamos a terminar. Entonces, a manera de resumen, rápido, para no hacerle caso a nuestro, ¿verdad? Tenemos, el mundo se enfrenta a un doble desafío, ¿no? Erradicar el hambre y la pobreza, estabilizar el clima mundial antes que sea muy tarde. Puesto que las repercusiones negativas se agravarán con el tiempo, la transformación mundial hacia la alimentación y la agricultura sostenible debe empezar ya. Se dispone de prácticas agrícolas viables y sostenibles desde el punto de vista económico, pero deben superarse los obstáculos existentes para su adopción. Más allá de las prácticas agrícolas, la adaptación a los riesgos del cambio climático de los pequeños productores será fundamental para la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria nutricional en el mundo, ¿no? Una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por la agricultura, y eso somos conscientes de que somos la actividad forestal y el cambio de uso de tierra. Es necesario que los sectores contribuyan a contener las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, ustedes vieron el tema de las namas de ganadería, etcétera, que hablamos en la sesión inaugural. Los aportes de la agricultura para la adopción al cambio climático y la mitigación del mismo son viables, pero requieren la adopción de medidas de amplio frente, ¿no? Los compromisos del Acuerdo de París deben suponer el fundamento para la adopción de medidas sobre alimentación y la agricultura a nivel de todo el sistema. Las políticas sobre el clima, la agricultura y la alimentación y la nutrición deberían realinearse e integrarse. La financiación para el clima y para la agricultura deben estar vinculadas y deben aprovecharse para inducir una transformación en la agricultura. Y ahí les dejo esto que es de un colega que está trabajando con nosotros, ¿verdad? No sé si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Por un lado, pues se plantea que ¿tú crees que eso que dicen del cambio climático? Entonces la respuesta aquí es, yo creo que esto es todo culpa de los chiflados ecologistas que en el fondo nos tienen envidia a los ricos, ¿no? Entonces, y muchas gracias. Bueno, agradecerle a don Octavio por tan brillante exposición, evidentemente con un panorama sumamente amplio como nos puede otorgar la FAO, que hace un seguimiento importantísimo a todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y los objetivos de desarrollo sostenible. Sin mayor preámbulo, quisiera darle la palabra, por favor, a don Ricardo Sancho, a quien le doy una calurosa bienvenida. Don Ricardo Sancho es asesor regional en regulación de construcción y ciudades sostenibles de la Corporación Financiera Internacional, Grupo Banco Mundial. Además es abogado politólogo por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Administración Pública por la John F. Kennedy School of Government de Harvard University, tiene una maestría en Ciencias Penales de Carleton University de Canadá, con posgrado en Desarrollo Internacional y Cooperación. Es consultor internacional en los temas de políticas públicas, derecho internacional y recursos hídricos, además de muchos otros atestados que por tiempo no podemos. Muchas gracias, don Ricardo. Pase adelante. Sí, señor. Muy buenas tardes, agradezco mucho al Colegio de Abogados, a la Comisión Ambiental y desde luego a todos ustedes por tomar el tiempo y escucharnos esta tarde. Primeras palabras para solidarizarnos con el pueblo de Guatemala por la difícil situación que se vive en estos momentos. Muchos tenemos lazos con la región, familiares, profesionales y pues es realmente
muy acongojante lo que está pasando en Guatemala. En segundo lugar, voy a hacer la presentación haciendo una mirada a la región centroamericana. Generalmente nos concentramos en temas muy nacionales y es importante saber que en materia de cambio climático tenemos que ver por lo menos a la región. Quiero ver un poco algunas presiones climáticas que nos están afectando y algunos nexos que hemos podido hacer por lo que se me solicitó de la presentación entre migraciones, seguridad alimentaria y cambio climático. Yo creo que mi colega ya cubrió bastante el tema de la seguridad alimentaria, entonces voy a pasar rápidamente y algunas respuestas institucionales que considero deben tomarse en cuenta. En esa mirada a Centroamérica tenemos algunos retos, desafíos. Generalmente lo ambiental no lo ponemos. Es una una comunidad, una región sumamente afectada por fenómenos más bien políticos, lo que hoy pasa en El Salvador con un gobierno que no tiene la mayoría parlamentaria, una crisis postelectoral en Honduras, una situación en Guatemala, bueno, aparte del fenómeno del volcán, políticamente una situación de debilitamiento de las autoridades y del Poder Ejecutivo, y una Costa Rica que, bueno, vemos con esperanza estos últimos acontecimientos. Sin embargo, bueno, esperamos que exista la capacidad para los acuerdos nacionales. Pero en general son desafíos donde el fortalecimiento del institucional y el Estado social de derecho, lo que alguna vez leímos muchos de los colegas acá de Hermann Heller, y lo que podemos entender como un Estado más allá de la Constitución, los tratados, las leyes y reglamentos, tenemos que ver también un fortalecimiento en función de esas presiones que vamos a ver posteriormente. Quizás un rápido recorrido, digamos un círculo vicioso que tenemos generalmente en la región. Cuando hay políticas de austeridad que son necesarias, tenemos crisis sociales. Cuando hay crisis social hay una percepción mucho más alta de la corrupción. No estoy diciendo que la corrupción no existe, pero la percepción se convierte también en un factor incitador de la acción política. Y luego tenemos crisis económicas y ambientales que generalmente nos afectan después de todos estos acontecimientos naturales, desastres. Tenemos crisis que también afectan muchísimo pues la economía de los países y desde luego el medio ambiente. Voy a pasar rápidamente a la siguiente y me voy a concentrar un poco en lo que podríamos decir, porque el enfoque que quiero darles tiene que ver mucho con la ciudad, y tiene que ver mucho con la ciudad porque ahí es donde están pasando las cosas en toda la región. El CIMPE de la Universidad Nacional hizo un cálculo de lo que ellos llaman las deseconomías urbanas, representan alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, los problemas que hoy tuvimos para llegar acá, los problemas de tráfico, colapso vial, los accidentes, todo el tema de emergencias urbanas, malas prácticas que hoy la línea amarilla del centro se convirtió en la vía de las motocicletas. Yo no sé a dónde fue que eso fue regulado, pero es así. Y entonces tenemos ya más de a la mayo, alrededor de casi 180 muertes en carreteras en el país, exactamente el mismo número del evento en Guatemala. Temas de inseguridad ciudadana, inundaciones, representan un 5% de esa problemática y ya eso es bastante en una economía. Adicionalmente, tenemos un crecimiento de la población, o sea, un tema demográfico importante. En general, las zonas urbanas se están expandiendo a un ritmo más rápido que la población. Alrededor de un 75% de las personas de la región y Costa Rica sube a un 77%, vivimos en ciudades. Y eso tiene un impacto en la solución a los problemas climáticos, tiene un impacto en las migraciones, porque generalmente las migraciones van a la ciudad, no van, salvo por razones de temporalidad agrícola, a algunas regiones rurales, pero ahí estamos teniendo una concentración urbana importante en todos los países. Y vemos también un crecimiento urbano
es muy alto en comparación a otras regiones del mundo, en comparación a Europa, en comparación a América Latina. Los países centroamericanos están en una posición alta en el crecimiento poblacional en las zonas urbanas. A nivel de los municipios, Centroamérica tiene alrededor de 1.300 municipios. Hay una densidad de población en algunos, como se puede ver, alrededor de las áreas metropolitanas. Igual es el caso de los principales límites de cada una de las capitales de la región. Aparte de que sabemos que las capitales, excepto Tegucigalpa, están en la vertiente pacífica y ahí hay una fila sísmica importante, y en los últimos acontecimientos, ciclones, huracanes, la afectación se da precisamente en el lado pacífico de los países, o sea que es precisamente en las zonas más urbanizadas donde pueden afectar más los problemas climáticos y los desastres naturales. Tenemos alrededor de 167 aglomeraciones urbanas en la región y casi, un poco menos de la mitad se extienden a lo largo de 3 o más municipios. Y ahí entramos en el tema de la coordinación entre un municipio y otro, y esa capacidad de regionalizar algunos problemas que no la tenemos en nuestro país. Nos cuesta mucho coordinar entre Curridabat y Cartago, entre Montes de Oca y San José, en temas de decisiones, cuando estamos muy concentrados en áreas muy pequeñas. Yo me pongo a pensar en Tibás, es una comunidad que no tiene mayor expansión, y que bueno, si no hay una relación, no hay una interconexión municipal que sale, digamos, posiblemente de las acciones del gobierno central, difícilmente se van a poder resolver algunos de los problemas. Quisiera entrar un poco más directamente en las presiones climáticas. Ya sabemos que en el 2010 se rompió el paradigma en el mundo de la población rural, de la población urbana y la población rural. Precisamente la línea del gráfico superior nos dice que ya en ese año empezó a ser más la gente que vive en las ciudades y va en decrecimiento la que vive en la zona rural. Y si lo vemos en el gráfico de abajo, todavía tenemos otra imagen de los países en desarrollo, que estamos hablando de las líneas, las barras rojas, son los que están, la composición, digamos, de la población urbana, es realmente en los países en desarrollo. Entonces, nosotros nos ganamos todos los números. Tenemos una mayor proporción de gente en las ciudades y además somos países en desarrollo con un crecimiento importante. Solo Centroamérica, para dar un dato, va a crecer de aquí al 2050 en 24 millones de personas más. Hoy andaremos en los 59, estaremos en 60, 84 millones de habitantes en la región. Costa Rica no es el que más crece, pero por ejemplo, Guatemala va a pasar de 16 millones a 24 millones de habitantes, y eso tiene un impacto definitivamente en las migraciones, a veces forzadas, y en las migraciones climáticas también que puedan desarrollarse. Pero también debo decir, porque ahí lo dice, hay oportunidades, o sea, todo no es negativo. El hecho de una densificación de las ciudades también podría ser un elemento importante para mejorar la calidad de vida, poder desarrollar transporte público más dinámico y poder estar más cerca del trabajo, del lugar de trabajo, que es un tema que también se ha puesto sobre la mesa recientemente en el país. Para ir rápidamente, las ciudades son protagonistas de lo bueno y de lo malo. O sea, las cosas buenas pueden pasar ahí si hay una buena planificación, organización, ordenamiento del territorio, y si no, pues vamos a tener todos los problemas. Algunas consecuencias con el tema de cambio climático si no se hace nada. Movimiento forzado de personas, ya está ocurriendo. Temperatura global, que es un tema que se vio en París, pero si ustedes ven los compromisos nacionales no determinados, habría que revisar si en 3 años hemos avanzado lo suficiente a nivel mundial, a nivel global, en los compromisos de París, porque París puede ser muy interesante, una cumbre importantísima que ocurrió del 92 al 2015, se ha visto a nivel internacional todo el movimiento ambiental, pero posiblemente habría que revisar si se están haciendo las cosas. El tema del agua.
El agua a mí me ha perseguido toda la vida, he estado trabajando casi 28 años en temas de cuencas y pues tuve la oportunidad de ser presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y la verdad es un tema que aquí como se ha planteado, tal vez en Costa Rica no lo vemos, pero lo vemos como un tema de escasez económica. En realidad no tenemos escasez física de agua, tenemos escasez económica, es decir, los proyectos requieren financiamiento, el agua hay que potabilizarla, estamos utilizando agua potable para usos que no son de consumo humano y eso genera obviamente un desperdicio importante. El tema de la afectación de la industria turística que puede ocurrir, ya el panel internacional de cambio climático ha puesto a Centroamérica como una zona roja, digamos, afectada por los fenómenos climáticos. El tema de la salud, el riesgo sanitario, aquí me pongo a pensar, así como hay un bono demográfico en unos años, habrá más gente mayor, más adultos mayores, más necesidad fiscal de atender el problema sanitario de esas personas, qué sé yo, hogares, medicina, salud, y esa presión fiscal va a ocurrir, pensiones. Entonces ahí tenemos una situación también que, pues bueno, si no la vemos integrada dentro de toda la política social, posiblemente no vamos a tener. Más presiones ambientales rápidamente, tal vez que podríamos ver en términos de lo que está pasando y los desastres meteorológicos y hidrológicos de Centroamérica. O sea, es evidente que está pasando muchísimo, más allá de lo que podríamos esperar y va en crecimiento en la región. Vamos a pasar estos y vamos a dedicarnos un poco ya como a las conclusiones para poder ver algunos nexos. Digamos que las migraciones, que es un tema que se me pidió, eran impulsadas por inestabilidad política, hoy más que todo por inestabilidad económica y violencia social. Es un cambio migratorio interregional importante y aunque hemos tenido migrantes de otras zonas del mundo. Igualmente hay una relación estrecha entre ambiente, cambio climático y migración. Esto la FAO lo ha planteado. Puede haber impactos importantes en los ecosistemas, como también puede haber degradación ambiental si no hay una buena planificación. Y voy a pasar directamente por el tiempo a digamos, algunas conclusiones sobre el tema de migración, cambio climático y seguridad. Básicamente, hay un nexo, pueden darse dentro de los países, hacia los centros urbanos, o sea que realmente el impacto es importante para bien o para mal, como hemos dicho, y eso pues a la par del crecimiento de las presiones climáticas que hemos tocado, pues genera una problemática importante desde el punto de vista de la salud y de la seguridad alimentaria. Creo que tenemos que acostumbrarnos a las huertas urbanas, tenemos que tener en nuestros patios, en nuestras ventanas, tenemos que acostumbrarnos a eso va a ser necesario para poder entender lo que va a pasar en el futuro. Vamos a pasar, respuestas institucionales, bueno, tenemos digamos, como un resumen de las cosas del estado de situación. Esto es un modelo de la OSD, presión, estado, respuesta. Y digamos que hay algunos temas que podrían ser respuestas, no solo la parte de fortalecimiento institucional, blindaje climático de la infraestructura pública, es decir, invertir más en factibilidad de los proyectos para que no se nos caiga el puente con la próxima inundación, el ordenamiento territorial, que no es separar al comercio de las residencias, que fue lo que hicimos durante 30 años. Hoy tenemos que tener un uso mixto para permitir una mayor flexibilidad en el movimiento de las personas. Es decir, lo que hoy tenemos es una ciudad vacía con urbanizaciones alrededor, generando un costo económico importante para las personas. La construcción sostenible, bueno, ventanales más amplios, ventilación cruzada, eficiencia en agua y en energía, casas más agradables, de mayor confort, el tema que también es importante, gestión del riesgo, tecnología, migración multidimensional, es decir, si ya es forzada y hay que atenderla, buscar las formas de resolver. Y hay algunos, digamos, ligamen entre por lo menos
3 objetivos, el colegas y todos los más relacionados con el tema alimenticio. El objetivo 11 es muy importante, que es el de las ciudades, pero también está el marco de Sendai, que es 2015, que es gestión del riesgo y que tiene que ver con la capacidad de ejercer, digamos, una prevención de los desastres y preparar a las poblaciones. Termino con unas conclusiones provocadoras en términos de migración. Tal vez si es resultante prevenir la migración, pero bueno, si ya está con nosotros, si es forzada, proveer asistencia y protección a las poblaciones afectadas. Es decir, no se trata de estar en contra de la migración, si ya es forzada, ya ocurrió, debemos atenderla. Y si ya es una situación que vemos a futuro, facilitar la migración como una estrategia de cambio climático y de cambio social, o sea, más bien entender, abrir las puertas para que eso sea un motor de cambio, un motor de desarrollo. Les agradezco mucho. Gracias. Hace usted un recuento de aspectos relacionados directamente con el cambio climático y cómo los desastres naturales generan una migración importante hacia las ciudades, que debe centrar las estrategias de política pública en una adecuada gestión de los riesgos y también del acceso a los recursos naturales, a lo cual no debemos olvidar evidentemente lo propio con las zonas rurales también. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a don Félix Modesto Cañet Prades, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Habana, es doctor en Ciencias Técnicas del Ministerio de Educación Superior de Cuba, director de la Maestría en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos de la Universidad para la Cooperación Internacional, es doctor académico por la Universidad de Costa Rica, es consultor en materia de agricultura y alimentación, además de muchos atestados más. Muchas gracias por honrarnos con su presencia, don Félix. Otorgo la palabra. Okay. Bueno, ante todo, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas que nos haya permitido la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde. Yo trabajo en la Universidad para la Cooperación Internacional y en esta universidad trabajamos bajo un nuevo concepto, que es el concepto de una salud. Soy el decano de esa facultad y quería un poco conversar con ustedes, y son las causas que nos ha motivado. O sea, todos estamos acostumbrados a las 4 láminas de arriba: el cambio climático, sube esto, sube el agua. Sin embargo, disminuye el agua. ¿Cuál es el motor impulsor de estos cambios y cómo enfocarlo? De eso trataré de abordar hoy. Perdón. Bueno, vamos a tocar estos temas. Me han precedido algunos colegas. Voy un poco a hablar que la necesidad de producir alimentos para todos ha sido una necesidad mundial. De hecho, el comercio ha sido como el principal factor que ha impulsado la producción de alimentos a nivel global. Esto ha tenido sus limitaciones. También a nivel mundial, la inocuidad alimentaria es una condición básica, como decía don Octavio, para que un alimento pueda ser consumido, ya que si un alimento no produce efectos adversos a la salud, sencillamente es imposible consumirlo. Es importante destacar que a nivel global este comercio agroalimentario está regido por 13 países que son quienes imponen las normas de este comercio, controlan el 30% del comercio mundial, y este efecto en combinación con el comercio enfocado al mercado ha tenido algunos impactos negativos entre las externalidades, como los 800 millones a 1.000, según la última información de don Octavio, personas subalimentadas, cuando digo un 30% de desperdicio de alimentos a nivel global. O sea, es una paradoja. Hay alimentos suficientes y se pierden. Otras externalidades que han tenido estos sistemas intensivos de producción están asociadas, lógicamente, a desertificación por prácticas intensivas, acumulación de fósforo y nitrógeno en grandes cantidades, así como las emisiones de gases de efecto invernadero y otros efectos que se presentan en esta tabla. Todos estos efectos en su conjunto hacen que la agricultura sea un
motor impulsor del cambio global. En esta gráfica les presento la parte verde, son los límites de la Tierra, es decir, la zona segura, la parte interior, donde todos los sistemas terrestres funcionan con normalidad. Los bienes y servicios ecosistémicos, la biodiversidad, todo funciona con normalidad. Sin embargo, a medida que se incrementan determinados efectos externos, pues van provocando impactos sobre la Tierra que nos van haciendo, cada círculo es una tierra adicional para poder soportar estos impactos, y se traduce como serias alteraciones más allá de la zona tolerable, que son las zonas rojas, para los ciclos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno, así como una pérdida importante de la biodiversidad, que es la necesaria, la que mueve la maquinaria de todos los servicios ecosistémicos. También está el efecto del agua dulce, y el cambio climático se incluye dentro de estos grandes factores. Ustedes podrán apreciar que todos estos efectos en su conjunto interactúan. No es que esté un solo efecto a la vez. Esta interacción hace que la complejidad de esto requiera nuevos enfoques. Esta complejidad se inició prácticamente con el hombre, desde el Holoceno, del Pleistoceno al Antropoceno, y específicamente a partir de la Revolución Industrial, cuando el hombre logra por primera vez sintetizar el nitrógeno del aire e inicia la gran revolución industrial y la producción agrícola intensiva. Esto hace que varíe grandemente las cantidades de nitrógeno, aparece la agricultura intensiva, empieza la reducción de la biodiversidad, empiezan los procesos de domesticación de las especies y trae como consecuencia donde estamos hoy, que es en puro antropoceno, en la época de los cambios, y estos cambios no solamente es el cambio climático, es el cambio global. A los que se adicionan nuevos elementos contaminantes, nuevas preocupaciones, como la resistencia a antimicrobianos. O sea, el 90% de los antimicrobianos que se aplican en el mundo, el 70-80% se aplican en la producción animal. Compartimos el 70% de las enfermedades con los animales, y esto genera una gran preocupación. Están los microplásticos, que es la última zona de contaminación, muchos de ellos asociados precisamente a la agricultura y a la alimentación. Cuando nos comemos un confite, nos comemos el confite y botamos el envase. Ese es un plástico. O sea, diariamente son cantidades inmensas de plásticos que estamos emitiendo al medio, y un plástico se considera degradado cuando se transforma en sus componentes principales, que es carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el problema de los microplásticos son que tienen tamaños tan pequeños, más pequeños que los virus, que penetran todo nuestro sistema, entran a la cadena alimentaria y están produciendo la nueva preocupación del panel de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente. Estas son las dos publicaciones más recientes de este grupo de trabajo. Y lógicamente se suman las toxinas producidas por los alimentos contaminados. Entramos entonces a la gran paradoja. ¿Quién cambia a quién? Clásicamente, el cambio climático ha sido asociado con la pérdida de la capa de ozono, con la degradación de los suelos, sus impactos en la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, y lógicamente esto se traduce en afectaciones a la seguridad alimentaria, los componentes que don Octavio mencionó, a lo que se suman los componentes de los efectos sobre la población. Los campesinos, en particular los campesinos pobres, son los primeros que emigran, los jornaleros, se crean las ciudades periféricas,
los grandes centros periurbanos, los famosos cinturones de pobreza que tienen nuestras ciudades. Y esto es un problema muy serio, que está vinculado precisamente a producción de alimentos, pérdida de las capacidades de los medios de vida de los campesinos que tienen que emigrar. Y junto con esa migración vienen todas las demás cosas. Veamos cómo un poco estamos acá en Costa Rica. Traté de pasar de lo general a lo particular y a partir de ese análisis de lo general a lo particular, tratar de buscar soluciones y un poco qué estamos haciendo y cómo complementar todas estas alternativas. Aquí tenemos, bueno, la expansión de la frontera agrícola. Dependemos de pocos genotipos de plantas y razas de animales de alta producción de leche, de carne, pero se perdieron los genotipos silvestres adaptados a las condiciones adversas, precisamente los genotipos que coevolucionaron en este país. Es muy preocupante, sobre todo en Costa Rica, porque es un centro secundario de domesticación de las plantas a partir de las coincidencias entre las culturas sudamericanas y las culturas norteamericanas, que contribuyeron a la domesticación de importantes alimentos como el maíz y el trigo. Es decir, que lo que ocurre aquí en pérdida de biodiversidad es tremendamente importante. También hay una mayor vulnerabilidad a eventos climáticos extremos. Hay una eutrofización, es decir, una incorporación de nutrientes al agua. Cuando vemos, soy bajo energético. Todos los días vengo en tren desde Heredia a San José y observo cómo el Virilla, después de una lluvia intensa, cambia de color. El Virilla lo que lleva ahí es suelo. Después el Virilla va cambiando de color, se pone un color que me imagino que era el que tenía el Virilla para los residentes de San José antiguo. Yo nací en La Habana y lo comparo con mi río Almendar en La Habana, que va cambiando de color hasta que vuelva a ser otra vez el vertedero de la ciudad. Plásticos, metales pesados, todo eso va al mar, cargado de tierra, muchas veces tierra rica en los nutrientes que nos sobran para la agricultura. Cuando se habla de degradación de suelo, cuando se habla de erosión, también hay que hablar de forma integrada, con incorporación de nutrientes al mar. Más nutrientes al mar significa mayor producción de algas, reducción del oxígeno en el mar, y los peces no pueden respirar, sencillamente mueren. Y son las manchas que aparecen de vez en cuando por algas y demás. Sí. Una vez explicado esto, mencioné algunos casos que voy a dejarle a la conferencia, la voy a revisar de todas formas, pero cambios de uso de tierra en Costa Rica son datos tomados del último informe del Estado de la Nación. La situación del ciclo biogeoquímico del fósforo, el consumo de plaguicidas sintéticos en el país, o sea, la media mundial son 2,78 kilos. Nosotros estamos en estas cifras alarmantes. Los eventos climáticos extremos. Y esta interdependencia requiere nuevos enfoques. En este sentido, estamos trabajando con el enfoque en la salud, One Health. Es un enfoque transdisciplinario, no es multi ni inter, es trans. Porque la solución del problema tiene una magnitud tal que requiere la integración de múltiples especialidades en un objetivo común. O sea, es la gran diferencia entre inter, multi y trans. Volviendo a esta interacción, hay prioridades para este enfoque. Parto de la interacción cambio global, alimentación, los objetivos de desarrollo del milenio. Y aquí primero mencionamos, hay que cambiar la forma de hacer la agricultura. Hay que hacer una agricultura regenerativa que nos permita recuperar, regenerar
los sistemas productivos. Y en otras particularidades ya estamos trabajando en el país. Se destaca la estrategia del Ministerio de Salud con relación a la resistencia a antibióticos. Es una estrategia desarrollada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y sus dos instituciones básicas para combatir esta pandemia mundial, que es la resistencia a antibióticos y la aparición de superbacterias. Hay otros aspectos de este tema que los estamos trabajando, sí, ya, un minuto, en los temas de uso seguro de los agroquímicos y los problemas de las contaminaciones por micotoxinas, que son serios problemas que tiene el país y que requieren un enfoque integrado. Como estaba entre abogados, me atreví a hacer una perspectiva del punto de vista de la legalidad, porque lamentablemente cuando vemos en el informe de la Nación, la última edición, vemos que muchas cosas están legisladas en el país, en temas de ambiente, está todo legislado. Sin embargo, falta un poco esa integración, ese enfoque de One Health, ese enfoque de una salud, esa interacción entre la salud humana, la salud animal, esa ética que tanto nos hace falta, que va desde la Carta de la Tierra a la Laudato Si, ese comportamiento ético que tanto nos hace falta, esa vinculación entre ciencia, tecnología, sociedad, desarrollo, ese compromiso y sobre todo un compromiso no solamente con el medio ambiente, un compromiso con el hombre, un compromiso con la producción de alimentos, porque tenemos que ingerir alimentos todos los días y como mínimo 3 veces al día. Y las 3 veces tiene que estar sano. Por tanto, es un poco las conclusiones que queremos tomar de este tema e invitar precisamente a este auditorio a que nos acompañen en este fortalecimiento de los enfoques integrados, básicamente desde la perspectiva legal, porque la base del ordenamiento de la sociedad, no soy jurista, pero hay que cumplir la ley. Y hay países que los temas estos están tratados por ley. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley de la inocuidad alimentaria. Hasta ahora eran recomendaciones. En Estados Unidos es obligatorio. Quien no cumple la ley es un violador de la ley. Y creo que estos enfoques se requieren porque la salud del planeta, sencillamente, es lo más importante. Ya vimos el primer paso. Estoy muy satisfecho, por eso cambié la conferencia a última hora, se me fueron algunos pedazos y que no pude, ya no me daba más. Pero vi con satisfacción cómo ante bueno, no fue antes, eso estaba elaborado antes. Ayer salió en La Nación esta nota y ya ayer por la noche la vi. No sé, ya le dije a mi señora, ya, no puedo. Mire, vaya a dormir. Vaya a dormir, que ya esto no, vaya a dormir. Entonces me mandó a dormir, me apagó la luz, me desconectó la computadora y me dijo, vaya a dormir. Y vi hay una posibilidad, esta prohibición de comprar productos de un solo uso. O sea, es inimaginable la contribución efectiva que puede hacerse de la sociedad. Esperemos que todos hagan este llamado. Y ese grafiquito que le puse al principio de los cambios que promueven la producción, también tenga un componente que son las exigencias de la sociedad. No solamente que quiero comerme una manzana sin una manchita, sino que quiero consumir alimentos que no contaminen el medio. Esta preocupación, transformarla en ley, como se hace en Europa. Por eso concluyo con esta última inserción a mi conferencia, pensando que siempre hay un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, agradecer finalmente a don Félix, a don Octavio y a don Ricardo por acompañarnos. Ha sido un honor tener una visión multidimensional, cada uno de ustedes con sus aportes. Don Octavio de la FAO, desde la visión de la organización de la FAO que nos brinda a todos un seguimiento tan importante de toda esta temática,
Igualmente agradecer a don Ricardo Sancho, quien además de lo que le señalé, tiene una amplia experiencia en el sector público, trabajó en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, fue diputado de la República, y a don Félix, que brinda un enfoque tan importante finalmente, que plantea una propuesta del enfoque que denomina una salud, que a mi modo de entender hace un análisis global de las problemáticas y de la relación agricultura-ambiente, y a su vez ofrece una visión más unitaria de soluciones a partir de un enfoque ético también. Finalmente les entrego un reconocimiento, les agradezco a todos y les solicito un aplauso para ellos nuevamente. Muchas gracias.